Capítulo 21. Redención. La realidad cósmica. Dice el Zohar. El rabí Illa comenzó citando el verso: No comas pan del hombre de mal ojo, ni codieces cosas ajenas. De hecho, dijo, el pan o cualquier otro favor que se ofrece de mal ojo no vale la pena comer o disfrutar. Si los hijos de Israel no hubieran probado el pan de los egipcios al ir a Egipto, no se habría quedado allí, en el exilio, ni los egipcios lo hubieran oprimido. El Zohar interpreta aquí, una vez más, las palabras de la Torá con referencia a un nivel más profundo de significado que podría ser inmediatamente aparente. Sabemos que los egipcios conocían ampliamente los usos de la energía negativa, el deseo de recibir con la gratificación tan solo del yo. De hecho, habían llegado a la 50ª puerta del sistema de impureza, lo que indicaba su total control y dominio sobre el poder de la columna izquierda. El uso de la palabra pan en este pasaje de la Torá nos recuerda que la naturaleza metafísica básica del pan es el deseo de recibir que vemos en el funcionamiento de la levadura con la que se hace el pan. A su vez, esto nos recuerda la importancia de la matzá, que es pan sin levadura, que conformó la parte central del sistema metafísico que los judíos establecieron en la época de Pesaj. Un rechazo del poder de la columna izquierda, simbolizada por la ausencia de la fermentación o levadura, del pan que hornearon para su última comida en cautiverio. Posteriormente se discutirá este punto con mayor detalle. El mismo nombre con el que la Torá designa a Egipto, Mizraim, viene de la raíz metzar, o sea, angosto, apretado, comprimido y restringido, indicando que su poder había exprimido el aspecto de la luz, la energía de la columna derecha. Esta fue la razón por la cual los egipcios fueron tan capaces de dominar a los hijos de Israel. Sabemos que los judíos en esta etapa de su historia se encontraban en un nivel espiritual muy bajo. Habían llegado a la puerta 49ª de impureza. La palabra para impureza es tumah, de raíz tameh, o sea, desconocido. Si hubieran llegado a la puerta 50ª, como los egipcios, se hubieran visto totalmente e irrevocablemente desconectados de los poderes de la energía positiva y más allá de cualquier esperanza de redención. Seguramente tuvieron que resistir a intentos de forzarlos a adoptar la vestimenta, nombres y lenguaje egipcio, afirmando en algunas áreas de su identidad como judíos. Pero en todos los demás aspectos sucumbieron totalmente a la influencia del deseo de recibir, sin esforzarse por transformarlo en un deseo de impartir. Por lo tanto, debe quedar claro que fueron principalmente esclavizados a la columna izquierda, que es el deseo de recibir. Y tan solo como resultado de esta subyugación metafísica, encontraron a la esclavitud física de los egipcios, quienes representaban la incorporación física del deseo de recibir.
Queda claro entonces que la redención que se llevó a cabo la noche de Pesaj fue doble, ya que fue una redención tanto física como espiritual. Así como la física fue tan solo el resultado o efecto del cautiverio metafísico que ya existía, así la huida real de Egipto fue resultado que siguió al evento raíz de Pesaj, la redención espiritual del cautiverio de los poderes de la magia negra, la oscuridad, la energía negativa y el deseo de recibir, siendo estas tan solo formas diferentes de expresar la misma fuerza. En ningún lugar se ve con más claridad la dedicación total de los egipcios al poder de la columna izquierda, que en su dominio del arte de la momificación. La preservación de los cuerpos después de la muerte, que llegó a su punto máximo en la época del Éxodo, es una tarea que tan solo podría haber sido lograda por una nación completamente gobernada por el deseo de recibir tan solo para el yo, una nación para la cual el cuerpo físico representaba el aspecto más importante de la vida. Egipto llegó al dominio del mundo tan solo cuando los hijos de Israel se encontraban esclavizados allí. Después del éxodo, por razones que ya deberán ser aparentes, se debilitó su poder y su habilidad en la momificación nunca volvió a alcanzar las alturas que logró durante la época de la esclavitud. Se ha escrito en el libro del rabí Hamuna el Grande, en referencia a las palabras: levantóse, entre tanto, un nuevo rey sobre Egipto, que todas las naciones del mundo y todos sus reyes se volvieron gobernantes poderosos tan solo a costa de Israel. Egipto no gobernó al mundo hasta que Israel llegó, se asentó allí y, por lo tanto, se exilió en Egipto. Tan solo en ese momento Egipto pudo gobernar sobre todo el mundo, o sea, en términos del dominio que Egipto llegó a tener sobre los poderes de la energía negativa. Lo mismo se aplica a Babilonia y a Edom. Tan solo porque los judíos que encontraron en el exilio gobernaron ellos entonces al mundo entero. Antes, estas naciones eran insignificantes y además eran desdeñables ante las otras naciones del mundo. Así, se describe a Egipto como casa de siervos. Los babilonios eran igualmente insignificantes, llamándoseles este pueblo que no era, mientras que Edom se escribió: he aquí, pequeño te he hecho entre las gentes, abatido eres tú en gran manera. Se le dio totalmente a Israel que alcanzaran la grandeza. En cuanto Israel fue vencido por cualquiera de estas naciones, este país se volvió inmediatamente el más poderoso del mundo, ya que Israel mismo es el equivalente de todas las otras naciones juntas. Así, cuando Israel fue a Egipto, inmediatamente este país obtuvo poder sobre el resto del mundo. Este es el significado de levantóse entre tanto un nuevo rey.
Significa que el gobernante de Egipto obtuvo fuerza y llegó a dominar a los gobernantes de otras naciones. Entonces se cumplieron las palabras de la Torá. Por tres cosas se alborota la tierra. Por un siervo cuando reinare. Se debe subrayar una vez más que el Zohar no habla necesariamente del dominio físico, sino de naturaleza metafísica. El dominio real que ocurrió en el caso de Egipto y los hijos de Israel fue posible, tan solo porque antes los judíos se sometieron al poder metafísico de la columna izquierda, lo que permitió a los egipcios la encarnación de ese poder, tener dominio sobre ellos. La verdad de estas palabras del Zohar será sumamente clara si, por un momento, consideramos al destino de la tierra de Israel en la relación con el curso de la historia de otras naciones del mundo. Encontramos el imperio de Partia de Ciro en su máximo esplendor en la época en que los judíos vivían en el exilio en ese país. Ocurre un fenómeno similar en el caso de los imperios griego y romano y, más recientemente, en el imperio otomano. El ejemplo más reciente de este extraordinario patrón se ve en el imperio británico. En cada caso, el país en cuestión llegó al máximo de su influencia internacional en el momento en que gobernaba sobre la tierra de Israel y comienza a medir su decadencia a partir de que pierden posesión sobre esta tierra. Todo esto está cercanamente relacionado con la idea de la cabeza explosiva del proyectil introducida anteriormente. Todo sistema, ya sea del lado de la pureza o del lado de la impureza, debe contener los 10 elementos o etapas de la Sefirot. Una estructura que carezca de los tres elementos superiores es como un ejército sin general, lleno de potencial para actuar, pero sin dirección. En ocasiones, cuando los hijos de Israel no han tenido líderes que los mantenga en el camino indicado y asegure que se comprendan y guarden los preceptos y mandamientos de la Torá, se encuentran susceptibles a ataques de otros países que explotan la enorme cantidad de energía metafísica potencial del pueblo judío para sus propios fines. En esta sección hemos delineado el escenario para los eventos de Pesaj. Hemos investigado acerca de la fuente del poder de los egipcios en el deseo de recibir, y hemos visto cómo la esclavización de los hijos de Israel se vio afectada por ese poder. Hemos visto que su subyugación y sufrimiento físico en Egipto fue un reflejo del dominio al que estaban sometidos, del poder metafísico de la columna izquierda, ejemplificados por los egipcios. Además, se ha hablado de las influencias que prevalecen en los reinos superiores, y se ha indicado que la noche del día 15 de Nisán es el momento en que se encuentra disponible la cantidad óptima de energía de Netzach para que la utilicen los judíos. También se dijo
que se habían dado los medios para traer esa energía hacia sí mismos a través de la carroza de Moisés, el planeta Marte y la piedra Tarshish. Aún habrá personas que no vean relación alguna entre estos eventos que ocurrieron hace tanto tiempo. Uno de los principales objetivos de este libro es abrir los ojos de la gente al hecho de que no estamos hablando acerca de un evento histórico al discutir sobre Pesaj. Hablamos acerca de una operación intensamente personal y vital que es literalmente tan real y tan necesaria para nosotros hoy en día, como lo fue para aquellos judíos que fueron esclavos en Egipto. Referencias al capítulo 21. Redención. La realidad cósmica. Acerca de lo que dice el Zohar del Rabí Illa. Ver Proverbios 23:6. Acerca de la cita del verso del Rabí Illa. Ver Zohar 2, 6a, 6b. Acerca de lo que se ha escrito en el libro del Rabí Hamuna el Grande. Ver Éxodo 1:8. Sobre la referencia a las palabras, levantóse entre tanto un nuevo rey sobre Egipto. Ver Éxodo 1:8. Acerca de la casa de los siervos. Ver Éxodo 20:2. Acerca de que los babilonios eran igualmente insignificantes, llamándoseles este pueblo que no era. Ver Isaías 23:13. Acerca de la expresión, abatido eres tú en gran manera. Revisar Abdías 1:2. Acerca del cumplimiento de las palabras de la Torá, porque tres cosas se alborota la tierra, por un siervo cuando reinare. Revisar Proverbios 30:21.